Amén. Tengan todos muy buena tarde, hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio la tarde de este lunes estar una vez más en la presencia de Dios y en la comunión unos con otros. Vamos a dar inicio a esta reunión, hermano, para lo cual le voy a suplicar que cierre sus ojos y incline su rostro. Vamos a orar clamando la misericordia de Dios. Vamos a presentarnos delante del Padre, vamos a exponer nuestra situación, nuestra condición y vamos a invocar misericordia y oportuno socorro. Así que por favor, usted que ya está ahí, le suplico, hermano, que oremos juntos. Oremos. Padre, te damos gracias esta tarde en el nombre poderoso de Jesucristo por el privilegio que nos concedes, Padre, de haber sido llamados, de haber sido escogidos con propósitos para nuestras vidas, Padre. Dice tu palabra que tú de antemano preparaste obras para que nosotros caminemos en ellas. Así que esta tarde, Dios eterno, venimos ante tu presencia a pedirte perdón por todas aquellas cosas, Padre, que este día nos han separado de ti, que nos han alejado de lo que es la santidad, es decir, nos hemos dejado de apartar de todas las normas morales, de todas las normas espirituales, Padre, conforme a las cuales debemos vivir, y nos hemos involucrado muchas veces en aspectos de orden terreno, Padre, con las cuales tú no puedes tener comunión, Dios eterno. Dice tu palabra que el que es de arriba piensa en las cosas de arriba y el que es de la tierra piensa en las cosas que es de la tierra. Y este día muchos de nuestros pensamientos han estado enfocados únicamente en lo que perece, Padre, por lo cual te pedimos perdón. Perdónanos, Padre, que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado y de toda maldad, y que esta tarde podamos con integridad, con honestidad, con rectitud en nuestro corazón acercarnos a tu presencia. Sabemos que Jesucristo intercede ante ti por cada uno de nosotros. Y estamos pidiendo perdón, Padre, porque tú dejaste para nosotros a tu Espíritu a morar dentro de cada uno de nosotros. Y ese Espíritu nos redarguye, Padre, de pecado, de justicia y de juicio. Por eso perdónanos, Padre. Tú conoces el más íntimo pensamiento de nuestro, de cada uno de nosotros. Dice tu palabra que aún no está la palabra en nuestra boca y tú, oh Yahweh, ya la sabes toda. Perdónanos pues, Padre, te lo suplicamos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Fíjense, hermanos, que como hemos estado hablando de los siervos, de la senda del justo, el justo empieza por oír. Y cuando se oye con convicción y con fe, con seguridad, con certeza, con obediencia, el oyente sube de nivel, va a ser ahora un creyente. Y luego va a evolucionar a discípulo, después va a evolucionar a siervo. Por supuesto que el siervo fiel va a evolucionar a amigo. Pero miremos unos textos en Isaías capítulo 42. Quiero que notemos algo que es importante, hermano. Mire, pues, dice Isaías capítulo 42, dice el verso 1, dice, he aquí mi siervo. Mire, pues, he aquí mi siervo. Mire, pues, hermano, literalmente estos versos están profetizando la venida de Jesucristo. Están hablando de Jesucristo. Pero esos versos son aplicables a nosotros, porque, mire, pues dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, es Romanos 8:29, mi escogido, en quien se complace mi alma. He puesto, Isaías 11:2, he puesto mi espíritu sobre él. Y él traerá justicia a las naciones. Mire, pues, Jesucristo trajo justicia a la gentilidad, a los que estaban alejados de Dios, a los que estaban alejados de los pactos y de las promesas, ¿verdad? Ahora mire, pues, hermano,
usted y yo tenemos que traer justicia a las naciones que habitan dentro de nosotros. Bueno, mire, pues sigamos leyendo. Y él traerá justicia a las naciones. No voceará, no andará gritando, no andará alzando la voz, ni la hará oír por las calles, porque el siervo primero tiene que anunciarle a su alma las virtudes del que la sacó, a nuestra alma, a nuestra mente, de las tinieblas, y nos está trasladando al reino de su luz admirable. Mire pues, no voceará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Mire pues, muchas veces nuestra alma es como un pábilo que humea, ya solo es la candela cuando se apaga, que solo queda una puntita roja, que sale un humito, ¿verdad? Dice, no apagará el pábilo que humea. Hay esperanza, mientras tanto que hay vida. Hará que la justicia actúe conforme a la verdad. No vacilará. Miren las condiciones, las características del cielo. No vacilará, ni desfallecerá, hasta que haya establecido en esta tierra la justicia. La justicia, hermano, es que nosotros le hagamos justicia a Dios. Es decir, le hacemos justicia a Dios cuando nosotros ponemos por obra la palabra, ¿verdad? Cuando oímos atentamente y ponemos por obra la palabra. Ahora, mire pues, hermano, alcanzar el nivel de justos es un proceso. Es un proceso. Vamos a ver unos textos, pues vamos a empezar a ver el proceso del justo, es decir, el que empezó como creyente, como oyente, subió a creyente, ahora es discípulo. Ahora miren, en ese trayecto hay un proceso para alcanzar el nivel de siervo. Mire pues, dice el capítulo 2, verso 5 de Filipenses. Vamos a Filipenses, capítulo 2, verso 5. No vamos a avanzar mucho, hermano, porque aquí fíjese que hay una riqueza y una cantidad de cosas que decir, pero para que lo entendamos, vamos a ir viendo despacio Filipenses 2, verso 5. Mire, pues, nosotros leemos en una Biblia, por ejemplo, la Reina Valera 60. Dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Mire, pues el verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Ahora mire cómo sigue el proceso. Y estando, verso 8, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo que sigue después es lo que vimos, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, es lo que sigue en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. ¿Se recuerda? El cual por el gozo puesto delante de él, pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo quiero que, hermano, que regresemos al 2.5 para ir desmenuzando esto. Porque fíjese, hermano, que si nosotros leemos ese verso en la Reina Valera 60 y solo leemos superficialmente y leemos el verso completo, después leemos el siguiente y el siguiente, no vamos a entender nada. Pero fíjese, hermano, que yo me llevé la sorpresa, pero se lo oía al pastor en Chimatenango hace unos días. Y fíjese que cuando nosotros leemos que ahí dice haya, es el verbo haber. En español, haya está hablando de haber. Es el verbo haber en español, si lo miramos solo así. Pero como recuerdes, hermano, que estos textos fueron traducidos, esto originalmente se escribió en griego, resulta que la palabra haya, que aparece ahí, en el hebreo, perdón, en el griego, es la palabra froneo. Ahí dice haya. En español ese haya viene del verbo haber. Yo tengo que tener, haya, yo tengo
el mismo sentir que hubo en Cristo. Pero fíjese, hermano, que por eso es que esto de la conversión de la senda del justo es un proceso. Porque resulta que la palabra haya en el griego, cuando la buscamos en el diccionario Strong, es la palabra froneo. Froneo. Y oiga lo que quiere decir. La palabra froneo quiere decir ejercitar la mente. Ejercitar la mente. Quiere decir estar dispuesto mentalmente, tener una disposición mental. Quiere decir interesarse uno mismo. Y oiga esto, quiere decir estar solícito. Pero me llamó la atención porque también quiere decir poner la mira. Ahora ya apuntó, ya, si usted ha estado estudiando, hermano, y ya ha estado llevando la secuencia de lo que hemos estado hablando, vamos a Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? No lo vamos a poner ahorita, pero mire, pues, ponerla bien. Cuando ahí dice haya pues, la palabra es froneo. Oiga, está hablando de ejercitar la mente. Está hablando de estar dispuesto mentalmente, de tener una disposición. Yo tengo una disposición mental aquí. Oiga, hacer lo que Cristo hizo. Pero hay una disposición. Estoy entrenando mi mente. Estoy ejercitando mi mente. Le dije que quiere decir estar solícito, es decir, estar dispuesto. Y quiere decir puesta la mente, puesta la mira. Por eso es que ese verso, hermano, ese verso que la Reina Valera tradujo, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Por ejemplo, si miramos la Biblia, Dios habla hoy. Oiga lo que dice, la Biblia Dios habla hoy, dice, tengan unos con otros tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo. Oiga, allá decía, aquí dice, tengan la manera de pensar. Espero que me dando a entender. La Biblia al día dice que nuestra actitud, que nuestra mira debe estar puesta en el sentir que hubo en Cristo. La Biblia BIM dice, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Yeshua, que hubo también en Cristo. Bueno, lo primero que yo tengo que tener, hermano, tengo que entrenar mi mente, tengo que estar pensando yo. Mire, pues, tengo que tener un objetivo mental. Por eso dice que uno de los significados quiere decir, ¿qué le dije? Quiere decir poner la mira, ¿verdad? Mi mente está enfocada en que yo tengo que tener la disposición que tuvo Cristo. Ahora, la disposición está, hermano, en el verso 6. En el verso 6. Porque mire, pues, dice el verso 6. Dice el verso 6. El cual, recuérdense que el último sujeto del predicado que se mencionó en el verso 5 era Cristo Jesús. Entonces dice el verso 6. El cual, está hablando de Cristo, siendo en forma de Dios. Oye, siendo en forma de Dios, teniendo las características de Dios, siendo Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La palabra aferrarse es la palabra harpasmos o harpagmos,
no se harpagmos, no se apoderó de su naturaleza divina, no se aferró a lo que él era. La mentalidad de él entrenó su mente en que tenía que despojarse de su divinidad, de sus características inherentes a la divinidad. Ahora mire pues, hermano, yo no estoy diciendo que usted tiene que despojarse, que tiene que tener la disposición mental para despojarse de su divinidad, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros, hermano, tenemos una manera de pensar, ¿verdad? Una manera de pensar. ¿Por qué? Porque yo soy, usted es. Tenemos una personalidad que se formó desde el vientre. Entonces, nace el niño y ya trae además de toda la carga genética, toda la información, toda la instrucción, toda la formación que empezó a recibir desde que nació, hermano, hasta que se graduó con honores en alguna universidad, ¿verdad? Se graduó de sexto primario, o se graduó de básico, se graduó de nivel diversificado, o se graduó de la universidad, y eso ya le dio una manera de pensar, ¿verdad? En el caso de Cristo, Él era Dios. Cristo era Dios, con los atributos inherentes a la divinidad. Pero cuando hermano, a él se le notificó que iba a ser enviado al planeta Tierra a redimir a la humanidad. Primero venía a redimir a los de él, a los que no le recibieron. Pero cuando él se le notificó que había una misión que cumplir, le dijeron, solo que allá no vas a ir como Dios. Tenés que asumir una forma humana para entender a la humanidad y dejar como ejemplo a la humanidad, que así como fuiste tú más que vencedor, siendo un hombre, lo estamos leyendo aquí, no me lo estoy inventando yo ni para que se asusten, va a quedar ejemplo a los seguidores, a los siervos, de que se puede hacer. Si Él venció, nosotros podemos vencer también, hermano, pero nos trazó el camino. No sé si me estoy dando a entender. Mire, pues, Él ya venía con la se dispuso mentalmente, se ejercitó la mente. Toda la escritura debe darnos, mire pues, hermano, toda la instrucción que oímos debe darnos a nosotros los elementos escriturales para ejercitar la mente en el conocimiento de que me tengo que despojar. Yo me tengo que despojar. Es que mire pues, hermano, no solo es el doctor y el licenciado y el presidente de la república, ¿verdad? Todo, el más humilde de nosotros, el más sencillo, tiene una personalidad, la cual, si no se rinde, no puede ser útil para Dios. No funciona. Mire pues, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, es que voy a caer en una repetición que se llama cacofonía, pero no se aferró a ser igual a Dios, no se aferró a lo que era. Miremos el verso 7. Miremos el verso 7. Sí, y dice, sino que se despojó a sí mismo. Él, mire pues, Él se despojó. La palabra despojarse, esto lo hemos visto un montón de veces, hermano, pero es bueno, ahora lo estamos viendo porque estamos hablando de que la senda del justo, para alcanzar el nivel de, ahí va a haber, para alcanzar el nivel de siervo, hay un proceso que implica una disposición mental, un ejercitarse, un poner la mira, un pensar. Implica, hermano, un despojarse. Ese despojarse, hermano, mire pues, primero tenemos que soltar nuestras estructuras mentales en nuestra personalidad.
Cuando digo tenemos que soltar estructuras mentales, estoy hablando, hermano, por ejemplo, de complejos. De complejos. Hay gente que tiene complejo de superioridad, otros tienen complejo de inferioridad. Hay gente que se cree superior, que por apellido, que por raza, que por estudios, que por nivel académico. Y otro que que por guapura. Como es hermosa la dama, o como es simpático el hombre, corpulento, bien. Entonces, creemos, hermano, muchas veces que eso externo, que es manejado por lo que hay aquí, me va a dar algún grado de representación delante de Dios. Y hermano, y no es así. Hay que soltarnos de aquello a lo que estamos aferrados, a toda estructura mental, sea académica, sea religiosa. Usted sabe, hay que despojarnos, ¿no? Dice, sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojarse es la palabra que no. Para desaferrarnos, tenemos que despojarnos, hacer que no. La palabra que no quiere decir vaciarnos. Hay que vaciarnos. Hay que vaciar nuestra mente. No estoy diciendo que nos quedemos, pero vaciar nuestra mente de todo pensamiento, de todo argumento, de todo complejo, de todo aquello, hermano, que esté, porque mire, pues, es cuando vaciamos la mente, estamos disponiendo nuestra voluntad. Mire, pues, la palabra que no quiere decir vaciar, vaciar. Quiere decir neutralizar, dejar en neutro. Quiere decir desvanecer. Me viene a la mente que, fíjese, hermano, que me acuerdo que cuando habían auditorías, cuando hay auditorías, por ejemplo, hay un hallazgo, ¿verdad? Se encuentra que hay un faltante, pues para no complicarnos la vida, faltan 5,000 quetzales. Faltan 5,000 quetzales, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Por qué los 5,000 quetzales, hermano? Viene el dueño del dinero, el que le confió a usted el dinero, ya sea una institución del Estado, ya sea un banco. A los hermanos que trabajan en los bancos les pasa eso, ¿verdad? Cuando se les hace un corte al final del día, puede ser que haya que haya un hallazgo. El hallazgo es que se halló que hay un faltante. Faltan 5,000 quetzales, ¿no? Y ahora contamos, y se pone a revisar. En eso se encuentra, es que por aquí hay un cheque que se pagó y se había traspapelado por ahí. Cuando se hizo eso, se desvaneció el hallazgo. Ya no hay hallazgo, se desvaneció, se neutralizó. Eso tenemos que hacer nosotros en nuestra mente. Porque mire lo que sigue. Dice, se despojó. Es decir, que no, a sí mismo, voluntariamente. Hermano, usted no se puede vaciar por mí, ni yo me puedo vaciar yo no lo puedo vaciar a usted. Por más Biblia y texto las instrucciones y enseñanzas más gloriosas o ungidas, no lo van a vaciar a usted. El vaciamiento, el despojarse es una actitud mental voluntaria. Porque mire, pues, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Ese siervo es el siervo de Isaías 42. Es el doulos. Es alguien, hermano, que ya no vive para sí. Mire, pues, por eso ese es un nivel. El discípulo no puede hacer esto. Mucho menos el creyente y mucho menos el oyente. El siervo de Dios ya no tiene vida personal. Ya no vive para sí. El siervo vive para su dueño, para su señor, para su amo. ¿Me estoy dando a entender? Y habiéndonos vaciado y con forma de siervo, dice, quedó en la condición humana, quedó en una condición humana.
Ahora mire, pues, pareciera como que ya con eso basta. Pero dice el verso 8. Dice el verso 8. Y estando en la condición de hombre, estando en la condición humana, se humilló. Fíjese, hermano, que el 2.7 dice, sino que se despojó a sí mismo. El 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Son dos actitudes voluntarias. Yo le decía hace un momento, yo no me puedo despojar ni me puedo humillar por usted. Pero la Escritura nos da, hermano, todos los elementos para que nos vaciemos y para que nos humillemos. La palabra humillarse es la palabra tapeinó. Tapeinó quiere decir bajar de condición, reducir el alma, reducir la voluntad, reducir otra cosa es el alma, reducir la voluntad, reducir las emociones y reducir el intelecto. Yo puedo tener, hermano, un poquito de conocimiento, no solo estudié hasta tercero primaria, medio leo, medio escribo, pero hay ahí estructuras de conocimiento, porque hay el académico, el que terminó la carrera en la universidad, maneja materias en las cuales se especializó. Pero usted que solo estudió tercero primaria o sexto primaria, hermano, podemos manejar conceptos sencillos que probablemente no los maneja aquel. Yo conozco abogados y conozco médicos, hermano, que para poner un cuadro en la pared tienen que contratar a alguien que mete el clavo porque no le dan al clavo. Paran con el dedo, como que no puede, porque cada quien tiene habilidades inherentes a lo que ha entrenado. El siervo tiene cualidades inherentes a lo que entrenó su mente. Recuerden que la palabra haya es la palabra froneo, ejercitar la mente. El siervo tiene un entrenamiento mental para servir, para anular la voluntad. El siervo entiende que ya no vive él, ya no vivo yo. Mi dueño, Cristo, vive en mí. Cristo es la palabra. La palabra mora en mí, y lo que la palabra decida que tengo que hacer, eso es lo que tengo que hacer. Para que me digan, bueno, buen siervo, fiel, bueno, buen siervo, fiel, siervo digno de confianza. Para ser un siervo digno de confianza hay que pasar un proceso: froneo, harpagmos, que no, tapeinó. Es decir, disposición mental, desapoderarnos, vaciarnos, y ahora bajar la condición del alma, reducir el alma a su mínima expresión. Mire, hermano, nosotros repetimos como loros aquellas palabras de Juan el Bautista cuando dijo: es necesario que yo venga y que él crezca, y no sabemos ni de qué estamos hablando. Ahora lo estamos viendo. Esto que estamos viendo aquí son las palabras de Juan. Es necesario que yo mengüe, que yo ejercite mi mente, que yo me vacíe, que yo tapeinó, reduzca el alma a su mínima expresión. Vuelvo a repetir, reduzco mis emociones, mi voluntad, mi inteligencia. Y mis emociones, mi voluntad y mi inteligencia están ahora a disposición del que me gobierna. Amén. Mire pues, hermano, mire pues, pareciera ser que ya topamos con. Entonces, 2.8, entonces, estando en la condición humana, después de vaciarnos, después de hacer harpagmos, después de neutralizarnos, después de ejercitar la mente, después de tapeinó, se humilló a sí mismo. Entonces podemos llegar a ser obedientes, porque el obediente ya no tiene argumentos que se levanten contra las sugerencias de su dueño. ¿Me explico?
Yo ya no tengo voluntad. Mire, hermano, nosotros hemos alcanzado niveles, porque cuántas veces, por ejemplo, el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, nos ha inquietado a orar a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 7:30 de la noche. Pero como yo tengo mi programa aquí, tengo mi qué hacer, tengo mi haya, mi mente está ejercitada, el ejercicio mental que tengo yo aquí ya estableció que a esa hora tengo que hacer algo. Pero mire, pues, ¿cuántas veces el Espíritu de Dios no nos ha inquietado para que oremos? Le pongo el ejemplo de las 7:30 de la noche o de las 6:30 de la tarde, pero como yo ya me ejercité en que a esa hora comen los patojos, a esa hora acabo de llegar y estoy cansado, a esa hora tengo algo que hacer, tengo un trabajo, me salió un chance. Entonces, hermano, mire, pues, no somos obedientes. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Se recuerda que vimos, hermano, que la palabra cruz es la palabra estauros, que quiere decir exponerse a la muerte. Quiere decir una negación propia. Yo me niego. Por eso es que termino con estos versos. Capítulo 12 del Evangelio de Juan. El verso 24, usted lo maneja perfectamente. Dice el verso 24 de Juan 12. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, miren, de cierto os digo, que si el grano de trigo, no Filipenses 2, 5, 6, 7, 8. ¿Entendimos? ¿Debería entender? Mire, pues, de cierto os digo, que si el grano de trigo, no Filipenses 2, 5, 6, 7 y 8. Si el grano de trigo no froneo, no harpagmos, no kenota, peinó y jupercos, que es la palabra obediente. La palabra obediente quiere decir sumiso, hermano. Mire, pues, Cristo ejercitó su mente en el sentido de que dejar lo que era y culminar haciéndose sumiso. Allá en el huerto dijo, Padre, de ser posible, pase de mí esta copa. Se recuerda que hablamos de la copa del sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad. Él era el siervo sufriente de Isaías 53. Cristo es el siervo sufriente de Isaías 53. Que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida. Mire, hermano, usted y yo alguna vez le hemos dicho, Señor, que no se haga mi voluntad. Pero nosotros, mire pues, hermano, como buenos humanos, ejercitamos nuestra mente en un objetivo, ¿va? Quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser comerciante, quiero ser esto, quiero ser el otro. Pero eso es lo que yo quiero. Pero ¿será eso lo que Dios quiere que yo haga? No nos anonadamos. Mire pues, hermano, fuéramos abogados, médicos, comerciantes, fuéramos agricultores, fuéramos cualquier cosa, exitosos. Si nos hubiéramos vaciado nosotros mismos, hermano, y hubiéramos hecho que Dios hiciera su voluntad en mi vida. Mire, usted y yo fuimos programados, hermano. Romanos 8, 28, 29, 30. Pero usted y yo, porque a los que antes conoció a esos, y ahí está el proceso también. Ahora, mire pues, pero el propósito de Dios es que como hijos, miremos rapidito, que el tiempo, Hebreos 12, solo vamos a ver rapidito, solo voy a leer. Mire pues, por tanto, aquí hay otro proceso, similar al de Filipenses 2, mire pues, por tanto nosotros también,
teniendo en derredor tan gran nube de testigos. Todos esos testigos son todos los que aparecen descritos en el capítulo anterior de Hebreos, en el 11. Pero nosotros dijimos que la figura que sacó el apóstol es de todos los espectadores en el Coliseo romano viendo el espectáculo abajo. Mire pues, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, es lo mismo de Filipenses, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire el verso 2, froneo. ¿Se recuerda que yo le decía eso? Cuando vimos esto hace unos días, la semana pasada, yo le dije, puestos los ojos, no es que estemos viendo la cruz, ¿verdad? Puestos los ojos, froneo, ejercitando nuestra mente en la palabra. E dice en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque la palabra es la que va a consumar. Cristo ya consumó la salvación, pero la palabra va a consumar, va a llevar a cabo en nosotros la convicción, la seguridad, la certeza y la obediencia. La palabra va a consumar en usted y en mí la fe, es decir, la convicción, la certeza, la seguridad, la obediencia. Y agregamos algo más hace unos días, ¿se recuerda? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? La convicción, el compromiso y la credibilidad. Puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Froneo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, mire pues, estaba ejercitando su mente en regresar al estado en el que originalmente estaba. ¿Se da cuenta? Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio. El oprobio es vergüenza, menospreció la vergüenza. ¡Qué vergüenza que usted, que es el doctor, que es el ingeniero, que es el abogado, que es la licenciada, que es el no sé qué, ¿verdad? Lo vean a usted ahora en condición de siervo. Mire, pues le pongo ejemplos para una puerta y si lo pasen adelante, venga a sentarse aquí, no quiere que le cargue al nene, que claro que debía ganar licenciado, era lo que estaba haciendo el licenciado. Son procesos, hermano, porque nuestra mente está programada. ¿Cómo es que te van a poner a servir a vos? Si eras anciano, ¿de dónde venía? Ahora una vez que te pongan de anciano, ¿de dónde llegaste ahora? No queremos iniciar procesos, no queremos bajarnos, hermano. Esa es nuestra mente. Mire, pues, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, pues, regresó a la condición original de donde salió. Amén. Amén. Ya no terminamos 12 de Juan. Lo dejamos para mañana o para el jueves. Yo les bendiga y les guarde. Padre, gracias por este momento en tu presencia. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo que esta palabra haya cabida en nuestra mente, Padre. Que la recibamos con mansedumbre, que la recibamos con humildad, con sencillez, Padre, y que esta palabra pueda caer, llevar en nosotros fruto abundante para toda buena obra. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Danos el privilegio, Padre, que nuestra mente se empiece desde ahorita a capacitar para dentro de 2 horas y media buscar tu rostro. Que ejercitemos nuestra mente en postrarnos delante de tu presencia, buscando oportunos socorros para todas las necesidades propias y de aquellos que se han abocado solicitando auxilio, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén.